pray together. 하나님 아버지 감사합니다. Heavenly Father, we thank you. 오늘 저희들을 한자리에 불러 모아 주신 것을 감사합니다. We thank you for gathering us together at one place together. 이 시간 주 성령께서 함께해 주시옵소서. We pray that the Holy Spirit is together with us. 우리의 마음을 열어 주시옵소서. Please open our hearts. 그리고 하나님 말씀이 우리 마음 podemos ser usados por ti. También obra dentro de la iglesia para que todos nosotros podamos ser usadas para la misión en esta nación. Oramos todo esto en nombre del Señor Jesús. Amén. Vamos a buscar la palabra en el libro de Eclesiastés. Libro de Eclesiastés. Eclesiastés capítulo 11, versículo 1 al 5. Yo primeramente se los voy a leer. Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días la hallarás. Reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Si las nubes fueren llenas de agua, sobre la tierra la derramarán. Y si el árbol cayera al sur o al norte, en el lugar que el árbol cayere, ahí quedará. El que al viento observa no sembrará, y el que mira las nubes no segará. Como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos o en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Versículos 6 al 8 también se los leeré. Por la mañana siembra tu semilla y a la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, o si lo uno y lo otro es igualmente bueno. Suave ciertamente es la luz y agradable a los ojos ver el sol. Pero aunque un hombre viva muchos años y en todos ellos tenga gozo, acuérdase, sin embargo, que los días de las tinieblas serán muchos. Todo cuanto viene es vanidad. El día de hoy quisiéramos estudiar juntos Eclesiastés capítulo 11. Si ven en Eclesiastés capítulo 11, versículo 1 comienza diciendo, echa tu pan sobre las aguas. Me está mencionando acerca de las aguas. Y luego si ven en versículo 3, dice que si las nubes fueren llenas de agua sobre la tierra la derramarán, y si el árbol cayere al sur o al norte, en el lugar que el árbol cayere, ahí quedará.
Versículo 3 menciona de las nubes. Y luego también en el mismo versículo habla del árbol. Entonces el título de la palabra de hoy es acerca del agua, la nube y el árbol. Piensan que van a ser difícil, ¿verdad? Pero es muy, muy fácil. Y eso es lo que quisiéramos pensar juntos. Aquí primeramente, si vemos en el versículo 3, versículo 3 claramente dice que las nubes fueran llenas de agua, sobre la tierra la derramarán, y si el árbol cayera al sur o al norte, en el lugar que el árbol cayere, ahí quedará. Es algo muy obvio, ¿no? Algo dado por supuesto. Si las nubes están llenas de agua, sin equivocación, las aguas caerán sobre la tierra. Y si el árbol cae, sea chueco o sea cortado, caerá hacia ese mismo lado, sea al sur o al norte. Pero ¿por qué aquí estar hablando de cosas demasiadas obvias? Pero hay muchas definiciones y significados dentro de esto. Si lo queremos entender sencillamente, versículo 3 nos quiere decir, y son formas que nosotros siempre vemos, son imágenes que nosotros siempre vemos. ¿Por qué es que caerán las aguas cuando las nubes están llenas de ellas? ¿Por qué será? Es porque Dios ya lo ha creado de esa manera. Como cae el árbol hacia el sur o hacia el norte, ahí quedará. Son cosas que nosotros vamos a ver en nuestra vida cotidiana. Normalmente le llamamos la ley, las cosas que nosotros vemos que son repetidas en nuestra vida cotidiana. Cuando vemos que las nubes están llenas de agua, nosotros podemos entender que pronto va a llover, ¿cierto? Y eso claramente sabemos, que cuando viene la primavera, después de eso sigue ¿qué? Después de la primavera viene el verano, ¿verdad? Y después del verano viene el otoño. Después del otoño, ahora viene el invierno. Estos son hechos. Así cuando uno en el momento que nace, después de que pasa el tiempo, uno llega a crecer. Mientras pasa el tiempo, uno llega a envejecerse también. Y luego se enferma y luego se muere. ¿Por qué será? Es porque Dios lo ha establecido de esa manera. Si ven aquí, en Eclesiastés capítulo 1, versículo 6, que dice que el viento tira hacia el sur y rodea al norte, va girando de continuo y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Y esto es una palabra muy sorprendente. Significa que circula el viento. Y cuando fue escrito esto, fue escrito en la tierra de Israel. En la tierra de Israel, el viento de verdad, el viento viene primeramente desde el sur y luego rodea hacia el norte. Es muy obvio y claro que el viento así de esta manera circula. Y esas son leyes que Dios ha establecido. ¿Y por qué es que las aguas, como la ley que Dios ha establecido, es las aguas salen de los mares y luego se evaporan, va al cielo y luego cae otra vez desde el cielo? La ley de la naturaleza, así como existen esas leyes, también dentro de la vida cristiana existen lo que son las leyes.
No sé si alguna vez ha escuchado que Kepler era una persona que ha creado la ley del movimiento del planeta. Él tiene sus leyes, el primero, segundo y el tercero. Lo que es la ley, se le dice ley lo que es repetido, lo que es regular, lo que es verificable. Nosotros conocemos la ley de la gravedad también. La ley de la gravedad. La ley de la gravedad, la cual hay una atracción mutua entre dos objetos de su masa. Cuando uno avienta un objeto desde arriba, el objeto va a caer hacia abajo. Es porque existe lo que es la ley de la gravedad. También, dentro de la Biblia, Eclesiastés capítulo 11, versículo 1 al 3, que las nubes fueren llenas de agua, sobre la tierra la derramarán, y si el árbol cayere al sur o al norte, en el lugar que el árbol cayere, ahí quedará. Nosotros claramente podemos llegar a creer la ley de la naturaleza. Los que labran tierra, si aquí tengo semilla, en el momento cuando siembro estas semillas, yo sé que esto luego dará su fruto y son míos. En el momento cuando alguien siembra, los labradores quienes son nuevos no van a saber la razón por la que uno va a sembrar la semilla en el suelo, va a pensar que uno está tirando esas semillas. Pero con el paso del tiempo, estas semillas luego dan su fruto, ¿cierto? Cuando el labrador siembra su semilla, el labrador tiene la fe que una vez cuando lo siembra va a dar sus frutos. Y eso es la razón por la que hace de eso desde el primer tiempo. Y por eso, ¿por qué el libro de la Biblia nos está explicando estos versículos? ¿Por qué ha incluido estos versículos? Es para que podamos creer. En versículo 1, para que podamos entender, versículo 1, donde dice, echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días la hallarás. Así como cuando las nubes están fuera llenas de agua, sobre la tierra serán derramadas. Y eso es un hecho que podemos creer. Si podemos creer en versículo 3, podemos creer versículo 1, donde dice, echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días la hallarás. Eso es lo que debemos creer. Pero hay muchas personas que claramente y por supuesto creen versículo 3, pero no pueden creer versículo 1. La vida de fe es demasiado importante que uno primeramente comience creyendo en el versículo 1 y actúe conforme a ello. Pero si ven en versículo 4 dice, el que al viento observa no sembrará, y el que mira a las nubes no segará. ¿Qué significará esto? En hebreo es un significado muy negativo. ¿Qué significa observar el viento? Que cuando venga su tiempo establecido, uno debe creer en Dios y sembrar la semilla, pero el que observa el viento no sembrará. O sea, porque la persona está tan enfocada en el clima únicamente, no siembra. The volume of English a little up. Uno está tan enfocado en la nube, en la circunstancia, en la situación, y no va a sembrar en el tiempo establecido y no va a poder recoger los frutos en el tiempo establecido. Por eso la persona que observa demasiado el viento no va a poder sembrar, y el que mira las nubes también no va a cegar. Está hablando del que va a fracasar en lo que está labrando, ¿cierto?
Por eso dice en versículo 6, por la mañana siembra tu semilla y a la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, o si lo uno y lo otro es igualmente bueno. Porque Dios ha establecido la ley de la naturaleza, uno debe creer en esto y cuando venga el tiempo establecido debe sembrar y recoger los frutos. Esto es lo que se refiere aquí. Así como eso, la razón por la que está hablando de esto es porque también en nuestra vida cristiana debemos de echar nuestro pan sobre las aguas, pero porque la persona está tan enfocada en su circunstancia, en su alrededor, deja ir ese tiempo. Debo echar mi pan, pero uno está calculando demasiadas cosas que cuando venga el tiempo se le va el momento. Es lo mismo en cuando nosotros debemos ofrecer nuestro tiempo, cuando debemos ofrecer nuestro corazón y cuerpo, donde debemos de ofrecer nuestros materiales también. Es por eso en versículo 1 es algo demasiado necesario en nuestra vida cristiana. Verso 1 dice claramente, echa tu pan sobre las aguas. Dice pan, la cual se refiere al alimento. Lo que es el alimento es algo muy importante y necesario para nuestra sobrevivencia, ¿cierto? Entonces, ¿a qué se refiere este pan? También se puede simbolizar como mis riquezas, puede simbolizar o expresarse como mi dinero también. Pero ahora dice que hay que echar esto sobre las aguas. Hay que checar qué significa estas aguas. ¿A qué se refiere las aguas? Cuando la persona, no hay ninguna persona que echará sobre las aguas sus riquezas, su pan, sobre el agua. Pero aquí en las aguas hay una definición muy importante. En el momento cuando Salomón escribió esto, había tratos del océano, de mar. Entonces había muchas ocasiones cuando hacían esos tratos y ganaban mucho dinero, este comercio exterior, ¿no? En Inglaterra había un gran comerciante y uno de sus empleados era un chico muy pobre. Lo único que poseía este chico era un gato. Por eso el comerciante, cuando él va al extranjero a trabajar, este chico, su única posesión, la cual es su gato, lo pone encima de su barco del comerciante y dice, por favor, véndalo. Entonces, en el viaje de este barco, este gato era un pequeño gatito, era bebé. Este gato estaba embarazado. Esta gata estaba embarazada y por eso dio a muchos bebés en ese barco. Ellos llegaron a Inglaterra y al momento de llegar a Inglaterra, el rey de Inglaterra quiso servir a este gran comerciante, pero en ese reino, en ese lugar, en ese palacio, hay demasiados ratones. Entonces por eso el rey estaba pasando por muchas dificultades por esta cuestión de ratas. En el momento cuando este comerciante aventó estos gatos, los gatos son muy buenos en atrapar a estos ratones, ¿verdad? Por eso el rey le dijo, véndame ese gato, véndame ese gato. Y luego el comerciante se da cuenta que hay demasiados gatitos también. El rey le dijo, véndame todas. Y se lo vendió. Pero este rey,
este rey le dio por intercambio grandes riquezas a este comerciante. Ahora el comerciante, después de haber ganado mucho dinero y regresó a su tierra natal, y a su empleado, a ese chico, le dio una gran cantidad de dinero por esos gatos. Y luego este chico pobre de repente se convirtió en un rico. Dice ahora, toda su familia empezó a vivir más cómodamente. Por eso el símbolo de su familia se convirtió en una casa. Ese hogar, porque ellos prosperaron gracias a un gato, ellos en la puerta, en el portón de sus casas, pusieron un gato, el símbolo de un gato. Este chico solamente le dio un pequeño gato, pero él regresó grandes resultados, ¿verdad? Veamos aquí otra vez, leamos en versículo 1, dice, echa tu gato sobre las aguas, porque después de muchos días la hallarás. Y cuando las hallas, los hallarás muchas de ellas. Aquí literalmente no se refiere así, ¿verdad? Entonces, ¿qué significarán las aguas? En la Biblia, el agua, veamos a qué se refiere. Capítulo 11, versículo 4. Perdón, versículo... Primero si vemos en Efesios 5, 26. Que dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Está diciendo, ¿no? Habiendo purificado en el lavamiento de agua por la palabra. Hay varias referencias donde la Biblia habla la palabra utilizando la palabra de aguas. Cuando nuestro cuerpo se ensucia, utilizamos el agua para bañarnos y así nos limpiamos, ¿verdad? Pero la palabra de Dios es como este agua. Cuando nosotros, después de haber vivido dentro del mundo por toda una semana y lo venimos el domingo a esta iglesia, escuchamos el sermón por 1 hora y media, y después de haber escuchado la palabra, puede que sienta que su corazón se ha limpiado, ¿verdad? Y es correcto decir que la palabra tiene un rol similar a lo que hace el agua. Dentro de la Biblia, cuando dice la palabra agua, es bueno imaginarnos de la palabra. Y luego, en San Juan capítulo 4, versículo 13 al 14, dice, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Jesús se encontró con la mujer samaritana. La mujer samaritana siempre sacaba agua del pozo para beber de ella. Y Jesús le dijo a esta mujer, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le doy no tendrá sed jamás. Y el que agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y cualquiera que bebiere de este pozo, claro, ellos mismos tendrán sed, pero el que bebiere del agua que yo le doy es agua que nunca tendrán sed otra vez, jamás. El agua que yo te doy es fuente de agua que salta para vida eterna. En mi casa, cuando era niño, justo enfrente de mi casa había un pequeño pozo donde sacaba agua. Pero mientras pasa el tiempo, este pozo se dividió.
porque se separó en dos. Hubo accidentes donde las personas podían haber caído dentro de ello, entonces lo tendrían que cerrarlo. Y ahí otra vez de ese pozo ya no salía agua. Pero ahora detrás de mi casa había una pequeña corriente de agua. Pero aunque uno quisiera cubrir o tapar esta corriente con agua, con cemento, perdón, no se puede. Porque el agua sigue corriendo. Porque el agua dentro del pozo sí se puede cubrir y tapar, pero el agua de una corriente no se puede. La corriente del agua que viene desde las montañas, aunque tanto uno quiere cubrir poniéndole tanto cemento, no se puede impedir que el agua siga corriendo. Así como dice en San Juan capítulo 4, aquí existe lo que es el agua que sale del pozo y el agua que sale de la fuente. Cuando una persona recibe la salvación, el Espíritu Santo entra en él. Y por eso el Espíritu Santo lo que hace dentro de nosotros es que continuamente lo que hace salir. Y cosas que el Espíritu Santo hace salir dentro de nosotros son cosas que nosotros no podemos dejar o tapar. Así como dentro de las personas salvas sale gratitud dentro de nosotros, sale agradecimiento, sale gozo dentro de nosotros, automáticamente sale el amor dentro de nosotros. Todas estas cosas salen de nosotros y aunque tanto queramos cubrir o impedir estas cosas, no se puede. Y Jesús está explicando que este agua es el Espíritu Santo. Si ven en San Juan capítulo 7, versículo 37 al 38, donde dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto es del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. En el último día, ese último día, el gran día de la fiesta, Jesús clamó, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Agua viva. ¿Qué significa agua viva? Que el que cree en mí se refiere al Espíritu Santo. Aquí el agua se expresa como el Espíritu Santo. Así como cuando uno toma el agua, se quita nuestra sed. Cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, así también nuestro espíritu ya deja de tener sed. Si regresamos a Eclesiastés capítulo 11, versículo 1 dice, echa tu pan sobre las aguas. ¿Qué significará echar tu pan sobre las aguas? Versículo 2 está la respuesta. Reparte a 7 y aún a 8. Echar tu pan sobre las aguas, es explicando que eso es repartir a 7 y aún a 8. No sé si me entiendan. Cuando pensamos en lo que son las aguas, el agua, primeramente hay que pensar que esto es la palabra de Dios, a eso se refiere. Y segundo, se refiere al Espíritu Santo. Y tercero, es bueno pensar en las personas de nuestro alrededor. Por eso si ven en Apocalipsis capítulo 11, la Biblia, a las naciones extranjeras, a las naciones gentiles, se les refirió como aguas también. Entonces, echa sobre las aguas lo que tú tienes. Echa lo que tú tienes o reparte lo que tú tienes a 7 y aún a 8. Repártelos a los hermanos y a las hermanas. Repártelos con los incrédulos. Y aviéntalos donde está la obra del Espíritu Santo, donde está obrando y donde se está predicando la palabra.
Aquí dice, hay que echar tu pan sobre las aguas. Está poniendo un ejemplo. ¿Qué deberíamos de echar sobre las aguas? En el lugar donde actúa la palabra, en el lugar donde obra el Espíritu Santo, ¿qué es lo que debemos de echar ahí? ¿Y qué es lo que debemos repartir a 7 y a 8? Vamos a pensar acerca de esto. Primeramente vean aquí. En Salmos 119, versículo 25. Aquí el profeta, el que escribió este versículo, él ha dicho, abatida hasta el polvo está mi alma. Eso es una expresión muy triste, ¿no? Abatida, que mi alma debe estar pegado en Dios, pero mi espíritu, mi alma está abatida en polvo, la cual es nada. El espíritu de las personas salvas deben de estar en contacto, pegados en dónde, pegados en las cosas de Dios. Uno debe estar aferrado a la palabra de Dios. Uno debe estar aferrado y pegado a la iglesia a la cual Cristo ha establecido. Debemos de estar aferrados a las cosas que son del cielo. Pero si mi alma está abatida hasta el polvo, por eso uno pide a Dios, vivifícame según tu palabra, vivifica mi corazón y mi alma para que pueda pegarme otra vez de las cosas celestiales. Dios es espíritu. Dios es espíritu, entonces Él lo único que desea es mi corazón. Una de las primeras cosas que debemos de echar sobre las aguas es mi corazón. Aquí en Proverbios 23, versículo 26. Dice, hijo mío, dame tu corazón. El Señor desea el corazón del hombre. Aunque tantas veces se enfatice en nuestra vida cristiana acerca de la importancia del corazón, nunca es excesivo. Porque nuestro corazón realmente estará del lado de Dios, hacia Dios. Después de que uno reciba la salvación y pasa el tiempo, 1, 2, 5, 10 años, es necesario que nuestro corazón, mientras pasa el tiempo, se esté acercándose más hacia el lado de Dios. Pero al principio, después de recibir la salvación, mi corazón está muy abierto hacia las cosas de Dios. Pero mientras pasa el tiempo, hay personas la cual su corazón empieza a cerrar poco a poco hacia las cosas de Dios. Y hacia la Biblia, al principio su corazón estaba muy abierto. Pero mientras pasa el tiempo, poco a poco, hacia la Biblia, su corazón se empieza a encerrar. Y empieza a engrandecer su corazón hacia las cosas mundanas. Vean aquí. Eso es un libro escrito por un hombre llamado Thomas Chalmers. Y su nombre se titula El poder expulsivo de un nuevo afecto. Afecto, en otras palabras, puede expresarse como amor. Un nuevo amor, el poder expulsivo de un nuevo amor. Entonces, lo que estoy diciendo, cuando entra un nuevo amor en nosotros, el amor que nosotros tenemos de nuestro pasado, esas cosas pueden ser sacadas. Ese es el hombre llamado Thomas Chalmers. Él antes de que él recibiese la salvación, hizo muchas predicaciones morales acerca de la moralidad.
siempre se enfatizaba en lo moral, en la moralidad, pero vio que todos los que escuchaban su sermón, sus predicaciones, no cambiaban, su iglesia no cambiaba. Pero en el momento cuando él escuchó la palabra de Dios y conoció el amor de Dios y recibió la salvación, después de su salvación, él empezó a predicar el evangelio en su iglesia. Y al ver que uno y otro empezó a recibir la salvación, la vida de ellos empezó a cambiar también. Hay una cosa que él realmente llegó a conocer. Aquí dice, la mejor manera de cómo vencer al mundo no es con moralidad, no es con disciplina, no es con el autocontrol del uno, sino que los cristianos vencen el mundo viendo la belleza y la excelencia de Cristo. En el momento cuando Cristo entra en su corazón, uno debe reconocer qué tan precioso es Cristo para ellos en su vida, para que puedan vivir una vida cristiana correcta. Las personas pueden vencerse a ellos mismos y vencer el mundo únicamente cuando ven algo más atractivo que el mundo, y eso es Cristo. Porque todas las personas nacen y somos descendientes de Adán. Todos tenemos el deseo hacia el mundo. Todos intentan aferrarse a las cosas mundanas. Un pequeño niño está aferrándose y ya tiene agarrado este vaso y no quiere dejarlo ir. ¿Qué debo hacer? Yo le debo darle algo mejor para que el niño deje de este vaso. Para que uno no ame. Aunque tantas veces le diga a alguien, no ames el mundo, tienes que hacer lo correcto, no va a funcionar. Pero en el momento cuando una persona descubre a Cristo, la cual es más atractivo que todas estas cosas mundanas, las personas llegarán a cambiar porque dejarán lo mundano y se aferrarán a lo más hermoso, la cual es Cristo. Y se ven aquí en Primera de Reyes capítulo 6, versículo 6 se los leo. El aposento de abajo era de 5 codos de ancho, el de en medio de 6 codos de ancho. Y así sigue. Salomón construía el templo, y cuando él construía el templo, él construyó lo que eran las cámaras. Y el aposento de abajo era de 5 codos de anchura, el aposento de medio era 6 codos de ancho, y el aposento del tercer piso era de 6 codos de ancho. O sea, mientras ascendía los pisos, eran más anchos los aposentos. Si ven en Ezequiel 41, versículo 7, también que decía que había mayor anchura en las cámaras de más arriba. Si ven aquí, estas son las cámaras que desde el primer piso hasta el tercer piso, los cuartos, los aposentos empiezan a expandirse, se hacen más anchos. Si ven aquí, si ven el templo milenio, pueden ver que los pisos, estos aposentos se hacen más anchos. Normalmente cuando uno construye un edificio, mientras suba o haya más niveles, más pequeño, más angosto va a ser. Pero si ven el templo que creó Salomón, mientras más había los pisos, más grandes, más anchos eran los cuartos. Pero, ¿por qué estos aposentos fueron creados de esta manera? Normalmente cuando una persona construye algo, hace que normalmente cuando haya más pisos para arriba, los cuartos se hacen más angostos o más pequeños. Pero la Biblia dice que lo mismo con el templo de Salomón y el templo milenio que Dios va a hacer luego, estos aposentos se están haciendo más anchos mientras se ponen más altos. En nuestra vida cristiana, el aposento de nuestro corazón,
Mientras pasa el tiempo, el corazón, nuestro aposento, debe engrandecerse más y más. Nuestro corazón también. Mientras pasa el tiempo, ¿en dónde se debe? ¿En cuál dirección se debe de engrandecer? Se debe engrandecer en las cosas de Dios, en la palabra de Dios. Se debe engrandecerse en las cosas de Dios. Y se debe expandirse mi corazón hacia las cosas donde obra de Dios. Debe expandirse donde están los hermanos, los santos. Debe expandirse mi corazón hacia esas almas que no creen, ¿cierto? Y luego veamos en Efesios 5, versículo 15 al 16, se los leo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Nos está diciendo, mirad pues con diligencia cómo andéis. No como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. ¿Qué significará aprovechando bien el tiempo? Que uno debe salvar la hora, el tiempo. Porque son demasiados tiempos que nosotros desperdiciamos. Él tiene un nombre muy complicado. Se llama Wenzel Anton Graf von Kaunitz-Riedberg. Él es un diplomático austriaco. Y esta persona es muy famosa y es representado porque él cuántas veces cambiaba su ropa al día. A promedio, él cambió 30 veces de su ropa. Es la persona más representativa de cuánto se enfocaba en cómo se veía. Por eso él, después de pasar a la muerte, si el Señor le pregunta, ¿tú cómo has vivido? Él va a decir, Señor, yo me estaba cambiando de ropa. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Sí, claro, ustedes deben cambiarse de ropa, pero, o sea, no es necesario que gastemos tanto tiempo en cambiarnos, ¿verdad? Cuando se nos permite el tiempo de un día, hay que checar cómo lo estamos pasando. Aquí nos está preguntando, ¿usted en qué tipo de tiempo está viviendo? Nuestra vida está formada por tiempo, ¿no? Por eso, que uno desperdicie su tiempo, a final de cuentas está desperdiciando su vida. Por eso, de cualquier modo debemos de ahorrar, salvar el tiempo. Porque pasa la hora, pasan los días, debemos de ahorrar todo el tiempo para que podamos invertir estos tiempos en lo que más vale. Hasta uno dice, no tengo tiempo de leer la Biblia, no tengo tiempo para orar. No, pero ¿tiempo para comer? Ustedes comen. Sí tienen tiempo para comer, pero no tienen tiempo para leer la Biblia ni tiempo para orar. Sí tienen tiempo para jugar, para disfrutar, para ver YouTube. Pero el tiempo para leer la Biblia o tiempo para orar, decir que no tienen, eso no tiene sentido. Por lo menos debemos de ahorrar nuestro tiempo e invertir este tiempo en lo que más valor tiene. Dice, echa tu pan sobre las aguas. La Biblia dice, nosotros debemos echar nuestro tiempo en lo bueno. Debemos echar nuestro tiempo en leer la Biblia. Debemos echar nuestro tiempo en donde se reúnen los cristianos. Debemos echar nuestro tiempo en el servicio. Debemos echar nuestro tiempo en rescatar esas almas perdidas. Cuando hacen los retiros de verano, en nuestra iglesia de Suwon, donde yo estoy, nosotros evangelizamos
a muchas almas. Y creo que hemos llevado a casi 1000 almas, 1000 personas. Que una iglesia lleve a 1000 almas a un retiro, eso es mucha cantidad, ¿no creen? Y para llevar a 1000 almas, imagínense cuánto tiempo tuvieron que invertir los hermanos para invitar a esas almas hacia retiro. Solamente el Señor es el que realmente conocerá quiénes fueron realmente salvos. Pero porque nosotros también estamos muy curiosos, hemos checado, pero el resultado no se los quiero decir porque no quiero presumir, pero muchas almas sí fueron salvadas. Es muy necesario que echemos nuestro tiempo en lo que realmente, en las cosas donde realmente requiere y realmente son valiosos, lo que el Señor desea. Una persona dirá, la vida cristiana lo quiero vivir de una manera más adecuada, una vida suficiente, pero eso es un pensamiento muy incorrecto que uno hace. No, una vida cristiana, en esta única vida, la cual vive el uno, deberá invertirlo para hacerlo mejor, para sacar el mejor resultado de esto. Si vamos a ser cristianos salvos, debemos de ser cristianos sobresalientes, no ser cristianos adecuados. La cual el Señor realmente, debemos de ser esas personas que realmente Dios ama y realmente Dios aprecia. ¿Cuál es nuestro éxito? Nuestro éxito no es ganar mucho dinero. Nuestro éxito verdadero es ser usado por Dios. Es ser elogiado por nuestro Señor. Eso es el verdadero éxito para nosotros. Pero si solamente invertimos un poco de tiempo, pero el que tenga el mismo deseo para ser una persona muy preciosa y valiosa, eso no tiene sentido. Debo dejar de hablar de mi experiencia, pero sí quiero compartirles esto. Cuando me convertí en evangelista, llegué a casarme. Y aún después de casarme, cuando regresaba, fui a la iglesia y cuando vuelvo de la iglesia, me despido de mi esposa y luego me siento en mi mesa, en mi oficina, y continuamente estudiaba de la palabra. Y aún cuando teníamos bebés, continué estudiando. No jugaba con mis niños. Pero luego escuché unas palabras muy impactantes. Mi esposa me dijo, yo también soy hermana, yo también soy cristiana. Y al escuchar eso, me quedé en shock. Porque cuando los hermanos de la iglesia piden consejería, yo los sigo para darles consejería. Si alguien me dice que crea tiempo conmigo, yo voy a crear ese tiempo. Si me piden el favor de evangelizarles, yo voy a predicarles el evangelio. Hago esas cosas, pero no me dio la oportunidad de pensar de que las personas de mi hogar también ellos son hermanos de la iglesia. En el momento cuando escuché esas palabras de mi esposa, me sorprendí. Entonces, cuando prometo hacer algo con mi esposa, eso también es hacer una promesa con un hermano de la iglesia, ¿verdad? Entonces es correcto a que yo debo crear ese tiempo aparte. Y solamente fue desde ese entonces cuando me convertí en un hombre de verdad. Y ahora he cambiado. Si no hubiera dicho eso, si mi esposa no hubiera dicho esas palabras, hubiera pasado todo mi tiempo, gastado todo mi tiempo predicando el evangelio, pero muy bien hice en conocer a mi esposa. Pero ¿qué es lo que les quiero decir con esto? Es la dedicación. Uno debe dedicar mucho tiempo para que valga algo. Si uno dedica poco tiempo y que esté esperando grandes resultados en su vida de fe, eso está incorrecto.
Si desean vivir una buena vida cristiana, es muy necesario a que inviertan, dediquen su tiempo. Si quieren leer y entender bien la palabra, claro, deben invertir mucho tiempo. Si quieren ser usados valiosamente en la iglesia, muy activamente deben asistir a las reuniones y deben aprender continuamente cómo es que se debe vivir una buena vida cristiana. ¿Sí me entienden? Y otra cosa es que uno debe echar los materiales. Esas son palabras que Emerson ha dicho, es aprovecha el día de hoy, si es posible, no te fíes del día de mañana porque el día de hoy es el mejor día del año. Uno debe aferrarse de hoy, aprovecharse de hoy. Y si es posible, no fíese uno del día de mañana porque el día de hoy es el mejor día del año. El que es diligente el día de hoy, ese día se aumentará y se juntará y se resultará en todo un año. Y cuando se hace el año, eso se hará la vida de uno. Qué bueno sería si podemos vivir toda nuestra vida diligentemente. Aquí dice, ahora es el tiempo de trabajar, ahora es el tiempo de luchar, ahora es el tiempo de hacer lo mejor para mí, para que convierta en una buena persona. Si tú no lo puedes hacerlo hoy, ¿qué puedes hacer mañana? Esto es una frase aplicada para los cristianos. Para nosotros, ahora es el tiempo de trabajar, ahora es el tiempo de luchar, ahora es el tiempo donde debemos esforzarnos a ser una buena persona. Porque si no lo hago hoy, ¿qué voy a hacer mañana? Desde el día de hoy debo hacerlo. Y acerca de los materiales, aquí en San Marcos capítulo 12, 42 al 44 dice: y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado lo de los que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Jesús vio a la gente dando ofrenda. Pero una viuda muy pobre, ella echó 2 blancas, la cual solamente era un cuadrante. Las personas que eran ricas, ellos dieron mucho dinero. Pero Jesús dijo que la viuda dio el mayor, 2 blancas. 2 blancas equivale a $1 el día de hoy. Solamente ella entregó 2 blancas, o sea, $1, pero el Señor dijo que ella hizo la mayor cantidad. Mientras vivimos nuestra vida, debemos de ahorrar mucho dinero. Y esos materiales debemos de echarlo en las cosas más preciosas y valiosas. Que es un versículo que conocemos muy bien, donde sale la escena de María cuando quebranta el vaso de alabastro de perfume enfrente de Jesús. En San Mateo 26. Pero cuando María quebrantó este vaso de alabastro, uno de los discípulos de Jesús, Judas el Iscariote, él dijo: ¿para qué este desperdicio? Judas Iscariote acaba de decir que quebrantar este gran vaso de alabastro que cuesta 300 denarios le llamó desperdicio. El Señor le quiso explicar qué tan precioso fue la obra que hizo María. María conoció que Jesús iba a morir. Y es por eso, trayendo el dinero que toda su herencia que trajo, compró el vaso de alabastro de perfume y lo quebrantó en los pies de Jesús. Y antes de la muerte de Jesús, fue esta María la cual agradó a Jesús de verdad. O sea, ella utilizó su dinero en la cosa más preciosa, ¿no?
a un artista se le pidió el favor de que pintara a una iglesia que se está destrozando. ¿Y saben qué es lo que pintó? En lo que hizo el pintor, él creó una caja de ofrenda con muchas telarañas. O sea, claramente testifica y evidencia de que la iglesia que se destroza es una iglesia la cual no da la ofrenda, no lo entrega, no lo dedica hacia Dios. En Proverbios capítulo 3, versículo 27 al 28, yo se los leo. No te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieres poder para hacerlo. No digas a tu prójimo, anda y vuelve, y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. Yo mientras he llevado mi vida cristiana he verificado otra vez que estos versos son muy ciertos. No te niegues a hacer el bien a quien es debido. Cuando tuvieres el poder para hacerlo. No digas a tu prójimo, anda y vuelve y mañana te lo daré, cuando tienes contigo que darle. Aquí se nota que esta persona necesita de mi ayuda, pero si no lo ayudo en ese mismo instante y lo pospongo, entonces esta gloria se va a ir para alguien más. Yo nací de nuevo cuando estaba en primer año de la universidad. Y unos días después, desde que recibí la salvación, empecé a predicar el Evangelio. Mientras predicaba el Evangelio, dediqué mucho tiempo a esta una persona y esta persona recibe la salvación. Y ahora esta persona trae a otro. Y esa otra persona recibe consejería, recibe la salvación y ahora esa persona traerá a otra persona. Y porque pasa el tiempo, muchas personas vienen y muchas personas vendrán y traerán a más y muchos serán más salvos. Y porque uno apenas entró a la universidad y es universitario, es muy ocupado. Yo también estoy ocupado, pero ellos quieren que yo hable con ellos, que yo tenga consejería con ellos. Entonces, ¿qué deberé hacer? En mi memoria, yo recuerdo nunca haber rechazado, nunca haber dicho que no. Entonces, muchas veces tuve consejerías con muchas personas. Y cuando consulto y hablo con ellos, ahora viene otro y traen a otro. Y una cosa que sentí después, pude realmente sentir mi corazón, Dios está viendo esto. Dios está viendo qué voy a hacer en esta situación. Aunque estoy en dificultad, pero tengo que hacer consejería y digo, ok, que sí lo voy a hacer. Ahora Dios me da otra persona. Por eso, el que ya tiene será más abundante. También dentro de nuestra iglesia hay personas quienes continuamente hacen consejería. Y porque ellos lo hacen tan diligentemente, Dios le permite más almas. A otras personas utilizan excusas, usan quejas, una y otra cosa. Por eso, otras personas Dios no lo permite por medio de ese ser. Dios nos ve, Dios nos permite una situación y al momento de ver, nosotros decir sí, ver nuestra obediencia. Entonces, viendo nuestra diligencia, el Señor me da nuevas oportunidades para que haga más bien. Dice, versículo 27, no te niegues a hacer el bien a quien es debido. A quien es debido recibir esto. No digas a tu prójimo, anda y vuelve y mañana te daré. Porque cuando haga eso, mi premio se irá con otro. Por eso en Salmo 119, versículo 60 dice, me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. La Biblia ha dicho, echa tu pan sobre las aguas.
Debemos utilizar nuestro tiempo en las buenas cosas, utilizar nuestros materiales en lo que realmente importa, para que al final de cuentas vamos a poder echar nuestra vida entera hacia el Señor. Primeramente nos está diciendo, echa tu pan sobre las aguas, y eso es lo que hay que comenzar. De eso debemos de aprender primero, cómo podemos echar nuestro pan, nuestro dinero, nuestro tiempo sobre las aguas. Y así, al final de cuentas, vamos a poder aprender cómo podemos echar nuestra vida sobre las aguas. Aquí son los 12 discípulos de Jesús. Conocen que todos, menos apóstol Pablo, fueron martirizados. ¿Cómo es que murieron? Aquí Spurgeon le ha preguntado, ¿qué es lo que tú nos has enseñado toda tu vida? Y él ha dicho, mi teología puede ser condensada en 4 palabras. Mi teología entera puede ser condensada en 4 palabras, y eso es: Jesús murió por mí. Los apóstoles de Jesús murieron predicando esta verdad. Esto es un ibis crestado. Y el pastor Spurgeon ha dicho, si uno escucha cómo llora, cómo canta este pájaro, escuchen qué dice. 따옥따옥으로 들리시는가요? Lo escuchan como tauk, tauk. 약간 슬픈 듯한 느낌의 따옥이 울음소리. Aquí Spurgeon dijo que este pájaro dice do, 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 o sea, haced, haced, haced. Y él ha dicho, o sea, lo que él quiso decir con esto es que la manera de la salvación de la naturaleza humana es hacer, hacer, hacer. Pero el camino de la salvación de la manera de Dios es hecho, hecho, todo está hecho. Que Él todo ha hecho. Jesús murió en la cruz y Él dijo, consumado es. Únicamente nosotros debemos de confiar en eso, ¿verdad? Las personas quienes no han recibido la salvación, esos pastores, les dicen como este pájaro. Les dicen do, 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 o sea, haz y haz. Deben de compartirles la palabra que el Señor ya lo ha completado. ¿Cuál fue la razón de la muerte de todos los discípulos de Jesús? El único hecho con que de que Jesús murió por ellos. Apóstol Pedro murió crucificado de cabeza abajo. De esta manera ha muerto. El apóstol Andrés, la cual es el hermano menor de Pedro, él murió crucificado en una cruz de la forma de una X. Los apóstoles de Jesús, todos, aparte de apóstol Juan, todos murieron martirizados. Ellos echaron sus materiales. Y no únicamente echaron su tiempo, pero ellos echaron sobre las aguas sus vidas enteras. Apóstol Pablo ha hecho 3 viajes misioneros en su vida. Y en su primer viaje misionero, él recorrió una distancia de 2,000 kilómetros. Y en su segundo viaje misionero pasa más de 4,000 kilómetros. Y tercero viaje también. Mientras él evangelizaba, cuánto sufrimiento ha padecido. Pero él ha edificado muchísimas iglesias. Y finalmente él murió decapitado, fue martirizado. Él echó su vida sobre las aguas por el evangelio. Aquí en Apocalipsis capítulo 2, versículo 13,
Les digo, yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Aquí sale el nombre de Antipas. Antipas fue martirizado. Aquí ha dicho él, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Cuando Antipas murió, murió de esta manera. Antipas fue el primer martirio en el lugar de Pérgamo. Entonces, conforme a los libros, el dicho fue, él fue metido en un toro de bronce y quemado lentamente. Hay muchísimas personas quienes echaron sus vidas por Jesús, para Jesús. ¿Han visto a estas personas? ¿Han escuchado de Patricio? Patricio. Patricio fue el hijo de una familia noble de Irlanda, perdón, de otro lugar, pero conquistaron los irlandeses y llevaron a Patricio, y luego Patricio vivió como esclavo, y en su vida de esclavitud pasó mucho tiempo, y su fe empezó a engrandecer. Milagrosamente, él se escapó de Irlanda y salió a Europa, a Inglaterra. Pero le dio tanta lástima de estos irlandeses que no se pudo aguantar. Y él pensó, yo debo predicarles el evangelio. Y él fue entrenado, ¿no?, como misionero. El padre de Patricio luego fallece y él fue heredado muchísimas riquezas. Y todas esas riquezas lo intercambió con oro. Se subió a un barco y otra vez viajó a Irlanda hacia esas personas quienes lo atraparon en el principio. Si ven a los irlandeses, ellos mataban a las personas, dividiendo su cabeza en dos, pegándolos, matándolos con hachas o decapitándolos, porque ellos creían de que si no lo mataran de esta manera, sus espíritus los iban a molestarlos después de la muerte. Ellos eran un pueblo muy brutal, muy violento, ¿no? Pero porque Patricio tuvo compasión hacia esas personas, se regresó a ese país para predicarles el evangelio. Y porque él vivió ya mucho tiempo antes en Irlanda, ya conocía más o menos la gente y la cultura y entendió cómo debió predicarles el evangelio. Les dije, ¿no?, que él intercambió muchas herencias por oro y con todo ese oro, él fue a buscar en Irlanda a la persona más alta, de posición más alta, y a ese líder él le entrega este pedazo de oro. Y le dice, permítame el favor de predicarle el evangelio. Y les dio el favor y les dio el permiso. Y Patricio en esa comunidad empezó a predicar el evangelio. Y luego va cuando a otra nación, a otra ciudad, busca al líder más alto de esa comunidad, le da oro, le entrega el oro y recibe el permiso para predicar el evangelio. Entonces, durante su vida, casi todo hizo que creyera en Jesús hacia toda la región de Irlanda. Y cuando fue destruido el Imperio Romano, todos los cristianos de esa era, ellos se escaparon a Irlanda. Y cuando este Patricio empezó a predicar el evangelio, utilizó muchos esta hoja de los tres clovers, porque él no pudo explicar bien acerca de la Trinidad.
los tréboles. Entonces Patricio, el método en cómo él quiso enseñarles a las personas a utilizar los 3 tréboles, diciendo, aquí está el Padre, el Hijo y el Espíritu. Sí están separados, pero eso es un trébol. Este es un hombre llamado Lorenzo. Lorenzo, cuando murió Lorenzo de Roma, él fue muerto con una barra de hierro que estaba en fuego. De esta manera. Él lo dejaron acostar en una barra de hierro, de hierro de fuego y lo cocían. Lo encadenaban y luego había fuego abajo de él y fue quemado lentamente. Pero dice que este hombre, aun dentro de tanto dolor, él murió alabando mientras él estaba cantando alabanzas a Dios. Cuando se les permite y se les dé el tiempo, es muy bueno ver cómo los cristianos fueron martirizados para que podamos llegar a entender qué tan tranquilamente estamos viviendo nosotros. Y luego había un martirio de John Rogers, la cual era durante las persecuciones marianos. Él es John Rogers. Aquí fue On the martirizado. 4th of Veamos un February video 1555, del año John Rogers became the first English Protestant 1555. martyr Él fue el under primer Mary I of protestante England de after he was Inglaterra, burnt at cual the stake. padeció por mártir. John Rogers was John educated Rogers at fue Cambridge, educado after en which he Cambridge, became a en Catholic Inglaterra, priest. después de que se convirtió As the Reformation began en to take católico, hold, pero mientras Rogers questioned la his reforma se vocation estaba tomando and lugar, subsequently resigned his ministry. él dejó su He ministerio moved to Antwerp in Él se 1534, where he met William Tyndale, who y se had encontró published his con English Tyndale, translation of the New Testament la cual just a few Tyndale years ayudó earlier. a traducir la Biblia en inglés. Tyndale was instrumental Tyndale in converting Rogers to fue una Protestantism, persona after which he married Adriana de Weyden, with whom he had a number of children. con quien se casó con una Just a mujer y few months tuvo later, varios his hijos, friend pero después de Tyndale unos was meses arrested and su amigo executed for Tyndale heresy, fue and Rogers ejecutado continued his con el friend's nombre, work to produce a complete edition of the fue Bible inculpado in por English. otras cosas. Rogers combined Tyndale's Y New Mr. Testament Rogers with the parts of the Old combinó el Nuevo Testament that he'd been Testamento able to translate before his con el arrest, Antiguo and Testamento then que él pudo added the traducir translation también. of Miles Coverdale for the remaining books of the Old Testament and the Apocrypha. The completed Bible was Y published la in Biblia, la cual fue 1537 completada under en the pseudonym Thomas Matthews, and immediately 1557 gained the support y of Thomas Cranmer, inmediatamente who managed to persuade recibió Chancellor el Thomas apoyo Cromwell to sign a de license for Cromwell it from para que King pudiera Henry recibir la VIII. licencia Rogers stayed in del Europe, rey including time at the Henry. University of Wittenberg for a number of years after the publication of the Bible. He returned to England in Él 1548, regresó but following the accession of the Catholic a Mary Inglaterra I, después he became an de muchos años outspoken proponent of Reformation principles, y se convirtió en uno de los having been principales sent to Newgate protestantes Prison ante in la reforma de la 1554. religión. Rogers was sentenced to death the following Por eso fue January. inculpado de He pena de was burned muerte. at the Él stake fue at quemado Smithfield, the first victim of the en una Marian hoguera. persecutions. Cuando John Rogers se convirtió en primer mártir, está escrito la manera en cómo él murió. Así el embajador de Inglaterra lo vio. Dice que primeramente le impresionó y se asombró mucho viendo cómo ese John Rogers muy confiadamente y valientemente fue hacia su pena de muerte como si fuese el novio en su propia boda. Viendo cómo audazmente se enfrentó y padeció su muerte, dice que él se sorprendió mucho ver
¿Cómo es posible que una persona muera de esta manera? Si ven aquí, es David Brainerd. Él se llama David Brainerd, el cual es un misionero de la India. Y si ven lo que él ha dicho, yo se los leo. Aquí estoy, envíame, envíame hasta los confines de la tierra, envíame a lo más duro, a lo salvaje y perdido del desierto, envíame lejos de todo lo que se llama comodidad en la tierra, envíame incluso a la muerte misma si es para servirte y para promover tu reino. David Brainerd era una de las personas más representativas que se reconocían como cristianos. Y él ha dicho, dice, aquí estoy, envíame, envíame hasta los confines de la tierra. Envíame a lo más duro, a lo salvaje y perdido del desierto. Envíame lejos de todo lo que se llama comodidad de la tierra. Envíame a lo más lejos de la comodidad de la tierra, en esta tierra, de este mundo, la cual el Señor sufrió tanto. Nosotros en este mundo, nosotros seguimos lo que es la comodidad. Pero Él quiso sufrir, Él quiso morir para el Señor. Y aún el día de hoy hay personas quienes viven con este corazón, con esta mentalidad. Y otra cosa que él ha dicho, una de sus frases, él dijo, anhelaba ser una llama de fuego que brillara continuamente en el servicio divino y en la construcción del reino de Cristo hasta mi último aliento. Anhelaba ser una llama de fuego que brillara continuamente en el servicio divino, en la construcción del reino de Cristo hasta mi último aliento. Hasta Juan Wesley, él dicho, yo veo al mundo como mi parroquia. Él predicó. Mientras él estaba en caballo, con un caballo, él viajó por todo el mundo para predicar en el mundo. Dice que por promedio evangelizó, hizo 4 predicaciones por día. O sea, en toda su vida, 4 predicaciones compartió todos los días de su vida. Cuando él predicaba el evangelio, él, antes de ir a su trabajo, temprano se levantaba en la mañana para predicar a la gente de afuera. Y cuando él salía afuera para comer su almuerzo, él predicaba la palabra. Y luego otra vez en la tarde, otra vez en la noche. Y así 4 veces al día predicó. Y una de las cosas que él ha dicho es se los leo. Haz todo el bien que puedas, por todos los medios que puedas, de todas las formas que puedas, en todos los lugares que puedas, en todos los momentos que puedas, a todas las personas que puedas, durante todo el tiempo que puedas. Haz todo el bien que puedas, por todos los medios que puedas, de todas las maneras que puedas, en todos los lugares que puedas, en todos los momentos que puedas, a todas las personas que puedas, durante todo el tiempo que puedas. Cuando vemos esto, nos sentimos avergonzados. Hay demasiadas personas quienes vivieron con mucho fervor para el Señor. Esto es una persona de Escocia y se llama James Chalmer. Después de que él ha renacido, tuvo este gran deseo de vivir para el Señor y hasta morir para el Señor. Y él deseó y anheló predicar en esos lugares donde no había el Evangelio. Y había muchos indios, muchos extranjeros en ese lugar llamado Papua Nueva Guinea. Por eso viajó a esos lugares para esas personas.
Y durante ese tiempo, cuando él estaba por varios años, muchos de esas personas recibieron la salvación. Pero luego él ya escuchó que había muchos que había muchos caníbales. Mientras se predicaba el evangelio, murió de esa manera. Él condenó fuertemente las maldades de canibalismo y de las guerras de los tribus. Y él, con mucho, sin descansar, predicó de que hay salvación únicamente en Cristo. Y muchas tribus regresaron desde la oscuridad a la luz gracias a él. Pero lamentablemente las personas con quien él ha traído de vuelta hacia el evangelio luego lo traicionó y lo mataron. O sea, porque había caníbales quienes lo comieron. Él fue comido por caníbales y ahí se fue con el Señor. Él realmente quiso y deseó morir para el Señor y así se cumplió. Aquí Salmo 72, versículo 14 dice: de engaño y de violencia redimirá sus almas, y la sangre de ellos será preciosa ante sus ojos. Ante sus ojos. ¿Los ojos de quién? Los ojos del Señor. Aquí la sangre de ellos, la sangre se refiere a la sangre de los martirios. De los mártires. La sangre de los mártires son tan precioso en los ojos, en sus ojos, los ojos del Señor. Salmo 72 está hablando acerca de Jesús. Después de la muerte y la resurrección de Jesús, mientras se evangeliza la palabra, muchísimas personas padecieron por mártir. Pero cada muerte es valioso y precioso ante los ojos del Señor. Es por eso, Tertullian, él dijo que la sangre de los martirios es la semilla de la iglesia. Esta persona, Tertullian, él mismo ha visto muchos martirios, muchos cristianos que han muerto de esta manera. Por eso, él se convirtió en cristiano, viendo a tantos martirios de los cristianos. Él ha dicho, la sangre de los martirios, de los mártires, es la semilla de la iglesia. La palabra se predica, el evangelio se predicó hasta el día de hoy. Muchísimas personas al trazo murieron por esa palabra. Él se llama Charles C.T. Studd. Uno de los libros que él ha escrito es El soldado de chocolate. ¿Por qué escribió este libro? Este libro es muy delgado, es muy corto, entonces es muy bueno para leerlo. El chocolate se derrite cuando hay calor, cuando sale el sol. Los soldados son hombres de hombres, son los más valientes, pero los cristianos estos días son muy débiles. Hubo un tiempo donde los cristianos eran los más valientes y los más audaces de este mundo, pero los cristianos del día de hoy son tan débiles y frágiles que con un poco de tentación ellos caen rápidamente. ¿Sí ven aquí? Que todo cristiano verdadero es un soldado de Cristo, un héroe. Es el valiente de todos los valientes, es el hombre verdadero de todos los hombres. Y escuchemos lo que él ha dicho. How can I spend the best years of my life living for the honors of this world when thousands of souls are perishing every day? If Jesus Christ be God and died for me, then no sacrifice can be too great for me to make for him. So many have expressed their determination. Todos han expresado su determinación para Dios, pero se ha sentado otra vez para comer y beber y jugar, más que avanzar su fe en Dios. Entonces, para parar todo esto,
hacia la condenación del mundo. Los cristianos están listening to the pipings of their much acostados, organs and church choirs, leaving the escuchando el faithful remnant to cántico tackle the forces dentro de of las evil by iglesias. themselves. God's call is not to confess El llamamiento de Christ Dios by no es para fancy confesar a powers and church Cristo, clothes, but by reckless pero para el sacrifice gran and perils sacrificio in the y el foremost heroísmo trenches for the souls of men. que la persona Christ tiene wants not hacia knowers las of almas. impossible, but grabbers of the impossible, having full faith in the Que omnipotence tengan and gran wisdom fe en la of the omnipotencia, en la Almighty. sabiduría del Heroism is Altísimo. the lost chord, the missing note of Lo que nos present-day falta es el Christianity. heroísmo del cristianismo del día de hoy. Todos deben de ser el valiente de los and valientes, severing all ties with complacency, becoming pure granite right through, bold and unconquerable. Fools and madmen, shout the world. Yes, for Christ's sake, add the angels. Arise with the standard of Zion held high, proclaiming, we will not bend our knee to the trendy or trivial. We will not bow down to men or gold. We will burn for our God. We will face the scoffers of truth and remain untainted by the fear of man, pushing through the popular opinion of our day. We will sacrifice everything and become his vessels unto honor. It is difficult to believe that God could use such scallywags as us, but of course, he wants faith in fools rather than talent and culture. All God wants is a heart. As we die to self and become empty, he fills with his spirit, and the fire of the Holy Ghost will change a soft, sleek Christians into hot, lively heroes for Christ. We will have the real holiness of God, not the sickly stuff of talk and dainty words and pretty thoughts, but daring faith and works for Jesus Christ. So from our bonds of deadly respectability, we arise and stand for truth. Because real Christians revel in desperate ventures for Christ, expecting from God great things and attempting the same with exhilaration. The devil will face the red hot, not the cold or lukewarm, but something fresh from the foundry of the Holy Ghost. We will not give in or give up. We will occupy till he comes. Through his presence and by his power, we will remain. Veamos. C.T. Studd, once a cricketer of the England team, left his earthly ambitions and went as a missionary first to China and then Citista to South primeramente Africa. fue como misionero a He China said the statement, y él ha dicho "There's only one life, que solo hay una it will vida soon be past. que pronto pasará What is done for Christ, y lo único que se ha alone hecho shall para el last. Señor por Cristo And when I perdurará. die, how happy I shall be Y cuando muera, if the lamp of my life has been burned out for thee." Life is very short. la vida es demasiado Nobody corta. knows when the Lord might come. Nadie sabe cuándo or when we regresará el might die. Señor o cuándo What moriremos profit is it nosotros. if in this short life we gain all the world, ¿Para qué but lose sirve our souls? si utilizamos toda la vida para ganar Whoever algo saves que his es life will temporal, que lose no it, puede salvar nuestra alma? but whoever loses his life for Christ's sake El que will save it. May this song inspire us to live every second of our lives, from dawn till setting sun, es para que for our vivamos cada Master and segundo de Savior, nuestras Jesus vidas Christ. para nuestro Maestro. Es una canción, creo. There's only one life, it will soon be past. Solo una vida pronto What's done pasará. for Christ Solo lo que hace por Cristo alone shall last. perdurará. There's only one life, it will soon be past. Solo una vida pronto What's done pasará. for Christ Solo lo que hace por Cristo alone shall perdurará. last. When I die, how happy I shall be if the lamp of my life has been burned out for thee. And when I die, Y cuando muera, how happy I shall be
con gran gozo estaré si la lámpara de mi vida se ha quemado para el Señor. Solo hay una vida que pronto pasa. Solo lo que hace por Cristo perdurará. Es correcto, ¿no? La vida pronto pasa. Y cuando reflejamos nuestro pasado, todo lo que hemos hecho por Cristo es lo que quedará. Porque es que la palabra ha dicho, echa tu pan sobre las aguas. Nos está diciendo que lo echemos porque después de muchos días lo hallaremos. Después, cuando nos paramos ante el Señor, todo otra vez lo encontraremos otra vez. Salmo 126, versículos 5 al 6. Yo se los leo. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Lo que nosotros sembramos con lágrimas, con regocijo segaremos. Cuando echamos nuestro tiempo, nuestro dinero y todas nuestras cosas para el Señor, siempre en el futuro lo segaremos. Y cuando lo echamos, ¿por qué lo hallaremos de nuevo? Es que porque al final de cuentas Dios existe. Versículo 5, se los leo. Como tú no sabes cuál es el camino del viento, como crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el que hace todas las cosas. Detrás de todo esto está el Dios, quien crea y hace todas las cosas. Por eso, cuando dice, echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. ¿Por qué será esto posible? Es porque detrás de todo esto está Dios. Quise terminar temprano, pero vamos a ver un poquito más. Versículo 3 dice, si las nubes fueren llenas de agua, sobre la tierra la derramarán, y si el árbol cayera al sur o al norte, en el lugar que el árbol cayere, ahí quedará. Pensemos. Las aguas no solamente simplemente se refieren a las aguas, pero se refieren a la palabra, al Espíritu Santo, a la gente a nuestro alrededor. Así como esto, las nubes también, no solamente las nubes se refieren a lo que podemos ver, sino también se refiere a algo espiritual. En la Biblia, las nubes básicamente se refieren a la tristeza. Se refiere a tristeza, dolor, aflicción. Vean, en Lamentaciones capítulo 2, versículo 1 dice, ¿cómo oscureció el Señor en su furor a la hija de Sión? Derribó el del cielo a la tierra la hermosura de Israel, y no se acordó del estrado de sus pies en el día de su furor. Israel desobedeció la palabra de Dios y fueron castigados e invadidos por los babilonios. Por eso empieza diciendo, ¿cómo oscureció el Señor en su furor a la hija de Sión? Derribó del cielo a la tierra la hermosura de Israel. Dice que derribó del cielo, no el sol, pero la nube, la cual es aflicción, dolor, lástima. Si regresamos a Eclesiastés, dice que cuando las nubes estén llenas de aguas, entonces caerán sobre la tierra. Cuando las nubes están llenas de agua, de lluvia, y sobre la tierra serán derramadas. Salmo 72, versículo 6. La lluvia en la Biblia básicamente se refiere a la gracia.
Y cuando el Señor, en su primera venida a este mundo, Él vino como la lluvia. Versículo 6 del capítulo 72 de Salmos dice, descenderá como la lluvia sobre la hierba cortada, como el rocío que destila sobre la tierra. Hemos visto muchas veces cómo llueve afuera. La Biblia expresa la lluvia como la gracia. Si ven aquí, dice, cuando las nubes fueren llenas de agua sobre la tierra serán derramadas. En mi vida puede que hayan estas muchas nubes, que todos los demás les van bien. Pero parece que en mi vida únicamente tengo demasiadas nubes. Eso es una buena señal. Jacob tuvo 12 hijos, ¿verdad? Perdón, José tuvo 12 hijos. José tuvo 12 hijos, pero de esos... Perdón, Jacob tuvo 12 hijos, pero de esos 12, el que sufrió más fue José. Todos sus otros 11 hermanos, sus 10 hermanos, vivieron una vida en paz. Pero solamente fue José que sufrió muchísimo, ¿no? A los 17 años de edad, él fue vendido a Egipto. Y hasta antes de eso, cuando estaba viviendo dentro de Israel, fue molestado y burlado por todos sus hermanos. Cuando tenía 17 años de edad, fue vendido por los egipcios, fue llevado a Egipto. Y cuando él estaba en Egipto, él vivía en tanta dificultad. En su vida había muchas nubes. Pero esto era una buena señal, ¿no? Porque mientras más nubes que hay, es más clara que la señal de la señal que va a llover. De los 12 hijos de Jacob, ¿cuál era de ellos que recibió más la gracia? Es José, ¿no creen? También Jesse tuvo muchos hijos, tuvo 8 hijos, pero ahí David también pasó por muchas dificultades. Él tuvo muchas nubes en sus vidas, muchas dificultades y sufrimientos. Muchas nubes, ¿qué es lo que señalan? Señalan que la lluvia se está preparando, que pronto va a llover. Entonces el hecho de que yo viva en comodidad, en paz, a final de cuentas no puede que sea algo bueno. Nos imaginamos, ¿cómo es posible que esa persona vive en paz? Pero ¿por qué mi vida está lleno de dolor? ¿Por qué? ¿Por qué en mi vida no hay un día soleado? ¿Por qué siempre nublado? ¿Por qué siempre estoy en dolor? Esto es una buena señal. Es una evidencia de que la lluvia se está llenando, se está reuniendo y juntando. Y una vez cuando la nube está llena de agua, a final de cuentas va a bajar esas aguas, ¿verdad? La gracia está hecho por venir. La persona que tiene muchas dificultades, ellos especialmente deben de estar agradecidos. ¿Su vida está en paz? ¿Está en paz sus vidas? Eso no es bueno. Sí, cuando uno está en paz, debe estar agradecido, pero cuando uno no está en paz, sino en dificultad, debe estar aún más agradecido por Dios. Cuando recibió la salvación, nosotros no recibimos la salvación cuando en nuestra vida estaba lleno de días soleados y días de paz, sino cuando estuvimos en pobreza, en dificultades, en dolores. Cuando estuvimos en estos momentos, fueron un tiempo muy esencial para que pudiéramos a final de cuentas recibir la salvación y esta bendición. Y es lo mismo aún después de recibir la salvación. ¿Sí me entienden? Y otra cosa, está hablando del árbol. Cuando el árbol cayere al sur o al norte, en el lugar que el árbol cayere, ahí quedará. ¿Por qué estará hablando de esto? Si ven aquí,
¿Por qué menciona de un árbol? Así como las nubes contienen un significado muy importante, es lo mismo con el árbol. De seguro han visto en su alrededor árboles caer. Y el árbol cuando cayere queda en su lugar. Esto es tan natural, tan automático, pero ¿por qué habla de esto? Piensen. Jesús dijo que las personas salvas son buenos árboles y los que no son salvos son árboles malos. Si ven en Jueces capítulo 9, ahí dice que los hijos de Gedeón eran los buenos árboles. Pero los hijos de la concubina de Gedeón, Abimelech, dijo que él era un árbol malo. El árbol simboliza al hombre, a la persona. Y entre las personas, si hay personas que caen hacia el sur, va a haber personas que caen hacia el norte, ¿cierto? ¿A qué se refiere esto? Vean. Es el norte, sur, este y oeste. La palabra dice que si hay árboles que caen hacia el sur, también va a haber personas que caerán en el norte. El este siempre tiene que ver con Jesús, porque es el lugar donde amanece el sol. Y el sol vino como el sol que amanece. Y el tribu de Judá, ellos tuvieron sus campamentos, sus tiendas en el norte. El norte se refiere en el lugar al lado del Señor. Si en Levítico capítulo 1, versículo 11, se los leo, y lo degollará al lado norte del altar delante de Jehová, y los sacerdotes hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Cuando los israelitas hacían sus ofrendas hacia el Señor, siempre lo hacían al lado norte del altar. El norte simboliza al lado del Señor. El norte tiene que ver con Dios. Y aquí Salmo 75, versículo 6, porque ni de oriente, ni de occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento, mas Dios es el juez, a este humilla y a aquel enaltece. Dice que el enaltecimiento no viene ni de oriente ni de occidente, sino viene ¿de dónde? Viene del lado de Dios, la cual es el norte. El norte se refiere al lado de Dios. Luego si vamos en el lado oeste, si ven en Hechos 16, ahí dice que les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Apóstol Pablo quiso ir por Asia, pero el Espíritu Santo lo prohibió. Por eso los macedonios le dijeron, vengan hacia nuestro lugar, vengan y ayudan a nosotros. Por eso, a final de cuentas, el apóstol Pablo se fue hacia el oeste. El oeste tiene que ver con el Espíritu Santo. Si ven bien, en la iglesia, el evangelio también ha comenzado desde el oeste y luego se expandió. O sea, en palabras más simples, el este tiene que ver con Jesús, el oeste con el Espíritu Santo y el norte con el Señor. Pero el sur casi nunca se utiliza para buenos sentidos. Si ven en San Mateo capítulo 2, se dice, la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación. Está hablando de la reina Siba. También Isaías capítulo 30, versículo 1 al 2, dice, ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo. Que cuando hubo ay hacia esas personas quienes bajaban, quienes descendían a Egipto. O sea, todo lo que está en el sur
no se refería para nada bueno. Vean que en la Biblia nos quiere decir que hay árboles, que hay personas quienes caerán al norte y que caerán al sur. En Hechos 13:36 dice que porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió. ¿Cómo caerá el árbol hacia el norte? ¿Qué significa que el árbol cae hacia el norte? Que cuando el hombre recibe la salvación, vive dentro del Señor, y la persona que muere dentro del Señor es la persona que cae hacia el norte. ¿Sí me entienden? La persona que nace dentro de Adán y vive dándole la espalda a Dios, que muere sin recibir la salvación, son los árboles, son como los árboles que caen hacia el sur. Todas las personas quienes no han recibido la salvación están yendo hacia el sur y finalmente mueren de esa manera. Quienes han recibido la salvación ahora están dentro del Señor. Por eso quienes debemos vivir dentro del Señor y morir en el Señor. Apocalipsis 14, versículo 13. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor, que descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos les seguirán. Las personas quienes no son salvas después de pasar la muerte, lo único que traen consigo, ¿qué es? El pecado. Pero quienes son salvos y mueren, ellos entrarán en el cielo y traerán consigo todo lo que ellos han hecho para el Señor. La palabra dice, o sea, hasta dar un vaso de agua fría hacia un hermano, eso también entrará con nosotros hacia el cielo. La vida de la iglesia que nosotros vivimos en este mundo también, eso lo llevaremos hacia el cielo con nosotros. Que cuando un alma se recibe la salvación con nosotros, esa obra también entrará con nosotros hacia el cielo. Todas las cosas que una persona ha hecho dentro del Señor, que vive para el Señor y muere para el Señor, lo llevará todas esas cosas con el Señor hacia el cielo. Esto es una persona que se llama Keith Glass. Esta es la persona que nos predicó la palabra hacia nosotros. En el principio, él entró a Corea en 1957. Y esto es un periódico de ese tiempo, de 1957. Si ven un pequeño párrafo aquí, dice, como la consecuencia, Dios ha guiado a un holandés joven, un joven holandés quien fue entrenado en nuestro entrenamiento de Glasgow Centro, que fue aceptado by WEC Keith Glass para que fuera afuera y trabajara, junto con el CRF que ya ha llegado a Corea y ahorita está viviendo en el centro del CRF de Corea. Esta persona aprendió coreano muy rápidamente. Después de que recibió la salvación, él se juntó con el WEC, el WSC, y luego entrenando con ellos, juntando con ellos, él fue enviado a Corea y así fue como el evangelio fue traído y entró a Corea. Y escuchamos como el pastor, el hermano mayor, el pastor José dice, como el C.T. Studd fue el líder de la misión. Pero Jesús entró, él es Keith Glass, la persona
En mi corazón, ¿qué es lo que llego a pensar? Es cómo puedo llegar a predicar esta verdad. No puedo hacer nada más que predicarlo. ¿Escucharon? El pastor está hablando en coreano. Y así, él predicó la palabra y recibió la salvación. Y así el evangelio fue predicado a nosotros hasta ahora. Es muy grande la fuerza de una persona. O sea, el día de hoy, como hemos aprendido muy sencillamente, así como existe la ley en la naturaleza, en la vida cristiana también existe la ley, ¿sí? Para llevar una buena vida cristiana, ¿qué deberíamos hacer? ¿Qué deberíamos aprender? El tiempo que nos ha permitido el Señor, debemos de dedicarlo en lo más precioso, donde está la obra del Señor. Y lo debemos aprender cómo invertir nuestro tiempo y nuestros materiales también lo precioso. Y así, mientras pasa el tiempo, llegaremos a entregar mi cuerpo, mi vida entera hacia el Señor. Y un día en el futuro, el Señor cambiará todas estas cosas a bendiciones eternas para nosotros. Entonces, por favor, no se preocupen en sus vidas si se encuentran con días nublados o si se encuentran con muchas nubes en su alrededor. Si ven en si ven en Primera de Samuel, sale la historia de Ana y Penina. Penina, todo le iba bien, ella prosperaba, pudo dar luz a muchos hijos, pero Ana era lo contrario. Había muchos días nublados en sus vidas, pero eso era evidencia de la bendición. Luego, Dios le permite un gran hijo llamado Samuel. Y a la persona que aguanta y espera y es paciente sin alguna equivocación, Dios le promete y le permitirá una gran bendición. Por eso, cuando hay más dificultades en la vida, uno debe conocer que esto es la bendición de la vida. Que haya muchas nubes, eso es evidencia de que va a haber mucha lluvia. Eso es evidencia de que uno va a recibir mucha la palabra de Dios, mucho entendimiento y mucha gracia recibirá de la palabra. Es fijo de que somos salvos, ¿verdad? Entonces, ¿de qué lado deberíamos de caer? ¿Del sur o del norte? Nuestra dirección debe estar en lo fijo, en lo correcto. Debemos de vivir para el Señor y caer en el lado del Señor. Vamos a orar juntos. Querido Señor Celestial, te damos gracias. Señor, te damos gracias por habernos dado la salvación. Señor, ayúdanos para que podamos vivir una vida para tu gloria. Ayúdanos, Señor, para que podamos vivir valientemente para ti. Señor, ayúdanos para que podamos cargar nuestras cruces y ser valientes. A cada quien está reunido en este lugar, por favor, sosténlos y guía a cada uno que está aquí. Consuélalos en cada de sus corazones y permíteles la confianza y la valentía en ellos. Ayúdalos, Señor, para que podamos vivir una vida ferviente. Oramos todo esto en el nombre del Señor Jesús. Amén. Y tengo fe de que este tiempo fue un tiempo de gran consuelo y de fortaleza para nuestra vida cristiana. Estamos pasando un tiempo muy agradecido. El pastor Hong también compartirá nuestra predicación el día de mañana para el sermón dominical. Y en la tarde va a haber sesión de preguntas y respuestas donde van a poder escuchar las respuestas directamente desde el pastor Hong. Y ya tengo varias preguntas que muchos me lo han dado. Y para pasar un tiempo muy eficiente, se les pido el favor que me manden texto, me manden un mensaje a mí, la pregunta, para que yo directamente les pueda dárselo a Pastor Hong. Al principio, cuando empezamos, ¿qué hicimos con nuestros celulares?
Lo silenciaron, pero ahora lo pueden despertarlo. Aquí concluiremos nuestro seminario de vida cristiana de 2 días. Muchísimas gracias. Regresen bien a casas y nos vemos mañana. Muchas gracias y buen trabajo.